Estamos en una nueva clase, otra vez la unidad 3, pero ahora el punto B, que se llama la invocación Abba y el Hijo del Hombre. Bueno, las relaciones de paternidad y de filiación han caracterizado la historia de Yahvé y del pueblo, pero en Jesús adquieren una nueva forma completamente diferente. Esta palabra Abba aparece una sola vez en el Evangelio. Es en el Evangelio de Marcos, en el contexto de la oración de Jesús en el monte Getsemaní, en el huerto de los olivos. Lo primero que tenemos que decir que no es parte del lenguaje religioso judío, es una novedad absoluta. Jamás no hubiera empleado un judío, si bien se refería a Yahvé como padre, que podía ser padre del pueblo, padre de algún individuo, las palabras que se usaban eran de mucho más respeto. Abba implica una familiaridad directa, es un término empleado en la familia terrena. Nosotros lo podríamos traducir por papá. ¿eh? Por lo tanto, que un judío dijera Abba a Dios era una novedad absoluta, incluso era un escándalo. Jamás se hubiera utilizado en el contexto de la oración. Era una expresión absolutamente espontánea que muestra la conciencia filial de Jesús, una conciencia íntima de ser hijo de Dios. ¿Qué implica Abba? En primer lugar, significa que Jesús tiene con Dios las mismas relaciones que un hijo tiene con su propio padre. Eso quiere decir que donde hay paternidad hay una generación del hijo y una semejanza en la naturaleza. Yo he sido generado por mi padre y tengo la misma naturaleza humana y transmitida por él. Eh, Ahora bien, Jesús, si bien esto va a mostrar también una conciencia de su trascendencia, de su divinidad, la conciencia de divinidad Jesús la tiene humanamente. eh, es decir, él dice Abba en cuanto hombre, por lo tanto tiene conciencia humana de filiación divina, porque no expresa esta paternidad divina independientemente de la encarnación. Jesús pronuncia la palabra Abba como hombre y con una conciencia humana. Vive su filiación divina respecto al Padre dentro de una experiencia humana. El término, por lo tanto, expresa una paternidad divina en relación al Hijo hecho hombre. Paternidad divina que, en este sentido, ha de decirse encarnada. Y justamente esta relación absoluta, especial, íntima, diferente y superior, más allá de que es encarnada, Jesús la muestra diferenciando su filiación o la paternidad de Dios respecto de él en referencia a otras paternidades de Dios, por ejemplo en Mateo 6, 8 y 15, Lucas 6, 36, Mateo 5, 16, 45, 48, Lucas 2, 49, Juan 20, 17. ¿Mm? Es decir, es una experiencia humana de filiación divina que no tienen los demás, o por lo menos no la tienen en el mismo modo. Posteriormente, los apóstoles, especialmente San Pablo, va a emplear esta palabra en dos momentos, Gálatas 4:6 y Romanos 8:15. Pero no considera a los cristianos en una condición de igualdad a la naturaleza en Cristo, porque es en el nombre de Cristo y no en propio nombre que los cristianos podemos decirle a Dios Abba Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos una filiación divina adoptiva gracias a Cristo, que tiene aún encarnadamente una filiación divina propia, es decir, de naturaleza. Esta filiación divina
nos es transmitida a nosotros. Ya cuando Jesús decía, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, Juan 20, 17, anunciaba que esta paternidad también era de la humanidad entera, en cierto modo. Y el modo, este cierto modo que decimos, es en y a través de Cristo. La filiación de Jesús, que es única, adquiere una extensión universal. Por eso también nosotros, que hemos sido hechos cristianos por el bautismo, podemos considerarnos hijos de Dios. Otra expresión propia de Jesús es cuando él se atribuye la figura de hijo de hombre. Si nosotros miramos los evangelios, está 30 veces en Mateo, 14 en Marco, 25 en Lucas, 13 en Juan, pero nunca está puesta en labio de sus interlocutores ni en la redacción del evangelista, sino que siempre aparece pronunciada por Jesús. Por lo tanto, proviene del lenguaje propio de Cristo y era enigmático para los que lo escuchaban. Es más, no se ha usado posteriormente y en modo redaccional los evangelistas lo han sustituido por el Hijo de Dios, el Hijo, yo, me, a mí. La expresión hijo de hombre estaría relacionada directamente con las palabras de Jesús. Por ejemplo, Lucas 6:22, Juan 12:34, Lucas 24, 6 al 7, donde se va a mostrar que tiene una relación especial con Dios. El Hijo de Hombre, en su vida terrena, Jesús va a decir que Él ha venido. Juan 3:13, Lucas 19:30. El Hijo del Hombre ha venido. Por lo tanto, si uno viene, es que ya estaba en otro lado, en otro lugar, en otra forma. Por lo tanto, una conciencia de su preexistencia. Las palabras de Jesús hay indicios que aluden a una preexistencia real. La presencia del Hijo del Hombre es una iniciativa generosa que tiene un origen anterior a esta vida, pero que se hace presente para bien nuestro en esta vida. Eso es a partir del término haber venido o también haber salido. Otro de los indicios a partir de Hijo de Hombre en su preexistencia es la identificación con la sabiduría divina. Mateo 11, 18, Mateo 11, 18 y 19. Que un hombre coma y beba es natural. La conducta del que se dice hijo del hombre no debería extrañar, pero siendo él uno que ha venido, estas acciones corrientes adquieren un significado nuevo, forman parte de una revelación. Es decir, aquel que existía desde antes, que se identifica con la sabiduría divina, toma una condición humana común, ordinaria, al punto de que puede comer y beber, que justamente por eso es criticado, es perseguido. Pero como él es la sabiduría divina, acordémonos esta idea de casi hipostatización de la sabiduría divina que había en el Antiguo Testamento, como él es la sabiduría divina, ha sido justificado por sus obras. Y este comer y beber de aquel que es trascendente caracteriza una nota de inmersión total del que es trascendente en la vida terrena, en la vida humana. Por lo tanto, esta idea de hijo del hombre hace esta doble alusión a la trascendencia, pero también a que la encarnación no es una ficción, sino que es algo real, nuevo y distinto al mandato que se le podía dar a un hombre común como era un profeta. Justamente
en paralelo con esto va el poder de perdonar los pecados. Marcos 2, 10 al 11. Cuando Jesús le dice a la pecadora arrepentida, tus pecados te son perdonados, los que lo escuchan dicen, ¿y quién es este? ¿Quién es este que puede perdonar, que se atreve a decir que puedes perdonar los pecados? Y Jesús dice, el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Dios, por lo tanto, perdonará los pecados en el cielo, pero aquí en la tierra ese poder lo tiene el Hijo del Hombre. Lo mismo cuando ordena al paralítico que una vez perdonados sus pecados, cargue su camilla y salga del lugar donde estaba postrado. Y con este milagro Jesús va a mostrar que sí, que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Esto es importante porque la encarnación va a determinar el modo de actuar siempre de Dios. Si en el Antiguo Testamento la encarnación era algo en sombras a través de mediadores, en Cristo se da plenamente una encarnación, una presencia de Dios encarnada que continúa en las acciones encarnadas, sacramentales, podríamos decir, materiales, de la Iglesia. Por lo tanto, con base en la encarnación sería absolutamente absurdo pretender un individualismo religioso, yo y Dios sin ninguna mediación eclesial, porque estaría en contradicción con la misma encarnación. Ahora bien, este Hijo de Hombre, que es la sabiduría divina, que preexiste, que tiene el poder de perdonar los pecados, también en cuanto Hijo de Hombre glorioso, cumple la profecía de Daniel, Daniel 7, 13 al 14. Acá se da una identificación personal ante el Sanedrín entre Cristo y el Hijo del Hombre. Y acordémonos que como era una figura divina, es en Mateo 26, 64 una blasfemia y una de las razones por las cuales lo condenan a Jesús. Sobre las nubes del cielo, es una venida del hombre como teofanía, como demostración de su divinidad. Pero ya en Mateo 25, 31 mostraba una divinidad de este Hijo del Hombre en cuanto juez universal. Vendrá con todos sus ángeles y el juicio va a estar en la relación que hayamos tenido con él presente en las personas que necesitan de nuestra ayuda. La humanidad es juzgada, por lo tanto, por su actitud ante Dios. También lo veíamos en Mateo 16, 25 al 27, el que pierda su vida por mí la hallará, porque el Hijo del Hombre ha venido en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará cada uno según sus obras. Este Hijo de Hombre glorioso en Daniel solamente tenía una condición divina, pero en Jesús él proclama su ser el Hijo del Hombre en condición humana. Hijo de Hombre también dice el hombre mismo, el que vive una auténtica vida humana. En Jesús solamente vemos un hombre que lleva una vida terrena. Jesús manifiesta la voluntad de llamar la atención sobre el valor de su condición humana que le permite cumplir su misión. Vemos esto, por ejemplo, en Marcos 2:10 y lo mismo Mateo 9:8, Marcos 2:27. Comunica vida eterna a través de su carne y de su sangre. Por eso el poder de dar vida, aun siendo un poder divino, le pertenece en virtud de la encarnación. Volvemos a decir esta importancia de la encarnación de Cristo que continúa en lo que él mismo ha querido, esta transmisión encarnada de su vida y de su dar vida en la iglesia. Así, la carne humana de Cristo se hace comida y bebida para los suyos.
La fe en el Hijo del Hombre, por lo tanto, va a comprender la humanidad al mismo tiempo que su identidad divina. ¿Cómo puede su vida ser rescate para toda la humanidad? Vamos a verlo más adelante cuando toquemos el tema de la soteriología. ¿Cómo se pueden perdonar los pecados de todos los hombres? ¿Cómo se puede dar vida a todos los hombres a partir de un individuo singular? Bien, es preciso que su persona valga por lo menos igual que la humanidad entera. Y esto es comprensible si, como hijo del hombre, tiene un origen y un poder divinos, pero implica también una auténtica naturaleza humana que le permite ocupar ante el Padre el puesto de la humanidad. Volvemos a esta idea de alianza en la persona de Jesús, o que su persona es la alianza. En él se dan los dos puntos. No es un intermediario ni tampoco es una parte. En él se dan los dos puntos, humanidad y divinidad. ¿Mm? Bien, cuando nosotros hablamos de Hijo de Hombre, tenemos una teología implicada. En primer lugar, podemos hablar de que es verdaderamente hombre, hijo de Adán, hijo de Dios, dice Lucas 3:38. Se habla de una realidad humana, los concilios lo van a decir verdaderamente hombre. ¿eh? Podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿y el pecado? Lo que pasa es que el pecado no corresponde a la naturaleza humana. Más adelante lo estudiaremos. Es como una costra, algo que adviene y que permanece en la naturaleza humana a partir de Adán, pero no es parte del designio original de Dios. Dios no nos ha creado con pecado. Por eso es verdaderamente hombre en toda su realidad humana, menos en el pecado. El menos en el pecado no lo hace menos hombre, sino que al contrario, lo hace más hombre según el designio de Dios. Por otro lado, es un hijo que representa a todo el pueblo. Eh, los poderes divinos los tiene como hombre, pero en la persona de hijo, el hombre y Dios están inseparablemente presentes y operantes. Ya no es una parte del pueblo o un pueblo. Todo el pueblo es toda la humanidad. Así, en Cristo, que no es un simple enviado, su persona de hijo es originaria, anterior a cualquier misión, y esta persona permanece en su triunfo glorioso. Por lo tanto, hay una unión inseparable donde lo divino se manifiesta en lo humano. ¿Por qué? Porque hay alguien divino que actúa como hombre, pero no en una ficción, en una simulación, sino que en esta unión inseparable la encarnación está plenamente realizada. El Hijo de Hombre ha venido para salvarnos, es la función de su humanidad, pero sigue siendo siempre el Hijo originario. Por lo tanto, se conjugan lo ontológico, lo que Jesús es, Hijo de Hombre, y lo que Jesús hace, Salvador. Y para eso, la encarnación. Esta idea de que la encarnación también es por un poder que viene de lo alto y que manifiesta la filiación divina, en una filiación humana la vemos en el relato de Lucas sobre el anuncio del ángel a María. Él es humanamente hijo, hijo de un ser humano, de una humana, es decir, de María. Y la filiación humana va a manifestar una filiación divina superior.